bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de las guías de la American Heart Association 2025. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo de sistemas de cuidado de paro cardíaco. Para referencia, los invito a que vean las notas del episodio y el enlace al blog post de la página de ECC Trainings, donde pueden encontrar la información, los textos específicos o los enlaces también a las guías completas. Los invito siempre, cuando hablamos de temas que tienen que ver con las guías, a que vayan al documento original y vean el documento original, ya que esta es la fuente de información y en ese documento original pueden también encontrar los enlaces a los estudios que formaron parte de la toma de decisión y de esa forma, cuando alguien tiene algún tipo de comentario, opinión, duda, puede ver la evidencia original y entonces puede leer cómo los autores del documento apreciaron esa evidencia y llegaron a las conclusiones que llegaron. Vamos a hablar en este caso de sistemas de cuidado. Y el tema del sistema de cuidado es lo que hace que todo esto que estamos haciendo por el paciente tenga sentido. El sistema de cuidado es una frase que lo que significa es la integración de los diferentes elementos que tienen que ocurrir para que el resultado final sea el que esperamos y que ocurra de una forma integral. Es decir, el paciente no, en este caso son sistemas de cuidado, ¿verdad? Estamos hablando de atención médica del paciente, que se vea como un proceso continuo sin interrupciones. Quizás existen muchísimos otros sistemas similares en otros tipos de industria, no necesariamente de la salud. Por ejemplo, hay el procesar una tarjeta de crédito, por ejemplo, es parte de una red que no solamente incluye el que el tarjetaviente tenga una tarjeta válida, sino también diferentes bancos. Y el resultado final para el cliente es uno ver en ese terminal la palabra aprobado. Y para el comerciante es ver la palabra aprobado, porque entonces significa que se completó la transacción y se puede despachar el producto o servicio. Cualquier cosa que no resulte en ese aprobado sería insuficiente, insatisfactorio desde el punto de vista de que no se logró lo que se estaba buscando. Y esto tiene que ocurrir de una forma, vuelvo y uso la palabra integral, continua, todo como parte de un proceso. O sea, la tarjeta de crédito se pasó por el terminal, la comunicación ocurrió, porque si no hay internet no hay forma de comunicarse. El handler, la compañía que se encarga de manejar la tarjeta, procesa, contacta al banco, a la compañía de la tarjeta de crédito, que a su vez verifica que la tarjeta es válida, que el número es una cuenta real, verifica entonces el banco del cliente, si tiene entonces disponibilidad de fondos, entonces le contesta al banco del comerciante que los fondos están disponibles, el banco del comerciante acepta los fondos y le dice entonces a la aplicación que se encarga del handling que la transacción se completó. Todo eso ocurre en fracción de segundos y no es hasta que se recibe el aprobado que no se completó el proceso y cualquier interrupción sería un fracaso. Porque ¿de qué me sirve que uno de esos pasos se complete y otro no? Y al final la única respuesta que reciba el cliente y el comerciante es, bueno, pues el banco X contestó que sí, el otro estamos esperando. O el banco X contestó que sí, y el otro banco no está disponible hoy. O dijo que no. Entonces, a fin de cuentas, el objetivo es que para efectos del cliente, cuando uno pasa la tarjeta, de una forma automática, y cuando digo integral quiero decir uno solo, o sea, es un solo proceso, no es un proceso fraccionado. Al cliente, ¿qué le importa saber si un banco se comunicó con otro por alguna
plataforma o por otra. Lo importante es, a fin de cuentas, el aprobado. Entonces, cuando hablamos de un sistema de cuidado, lo que estamos hablando es de algo muy parecido, en este caso, desde el punto de lo que tiene que ver con la atención médica para un problema que necesita diferentes elementos. Si tú, por ejemplo, tienes un problema que se puede atender en una sola visita, por ejemplo, en una sola consulta, con un solo proveedor, y todo se hace ahí mismo, pues todo depende de ese lugar, de ese proveedor. Realmente no hay ninguna necesidad, no hay una integración de más nadie. Pero en el momento en que hay una condición que requiere el que llegue y se una al esfuerzo otros proveedores, otros equipos, otra tecnología, otros lugares, inclusive físicos, aquí entonces entra al panorama el proceso que tiene que ocurrir para que a fin de cuentas se resuelva el problema. Y hay una serie de condiciones clínicas que necesitan de un sistema de cuidado, o sea, que necesitan de diferentes proveedores que entren en contacto con el paciente para lograr el manejo, pero ninguno de ellos tiene la totalidad, el acceso total a todo, o sea, que todos son interdependientes. Por ejemplo, en el caso de un paro cardíaco o de, por ejemplo, un infarto al miocardio, el cardiólogo no es quien está en la escena, pero el cardiólogo necesita que el que esté en la escena reconozca el infarto y lo transporte a la facilidad apropiada. El cardiólogo no está en la sala de emergencia, necesita que el que está en la sala de emergencia pueda reconocer, ya sea por la notificación temprana de los paramédicos o en el momento en que llegue el paciente, que esto es lo que está ocurriendo. Asimismo, pasa con una serie de otras condiciones, como por ejemplo el accidente cerebrovascular, sepsis, trauma. Todas estas condiciones necesitan un manejo multidisciplinario. A veces inclusive el cuidado definitivo no ocurre donde se encuentra el paciente en determinado momento. O sea que hay un aspecto también de movimiento físico del paciente, cómo navegamos el sistema de salud para llegar al lugar apropiado. Entonces, el paro cardíaco es uno de esos ejemplos. El paro cardíaco no depende exclusivamente de una sola persona. O sea, si miramos a ver todas las personas que son necesarias para que un paciente sobreviva, es increíble. O sea, ver que un paciente sobrevivió a un evento como este, muchas veces tomó la acción de un gran número de personas. Probablemente hubo un testigo que comenzó a dar RCP, mientras otra persona fue y buscó un desfibrilador y otra persona llamó al sistema de emergencia. Puede que sea la misma persona o puede ser que fueron diferentes personas que por motu propio decidieron ayudar. Ahí tienes 3 personas que fungieron un rol sumamente importante en el éxito de este paciente. Está el despachador, que no solamente despachó la unidad, sino también proveyó información prearribo, y ese testigo decidió ayudar y se sintió empoderado para realizar el RCP, aunque sea RCP solo con las manos, en lo que llegaron los primeros respondedores. Puede que los primeros respondedores fuesen bomberos, policías, otro elemento del servicio de emergencias médicas. A eso se le suman otras unidades de respuesta de soporte vital básico y avanzado que entonces llegaron a la escena y empezaron a proveer atención médica, y el número va creciendo. O sea, aquí no estamos hablando de 2 o 3 personas. La decisión de transportar a ese paciente, una vez que se recuperó pulso, a un hospital que tenía la capacidad de reperfusión coronaria, y este paciente, ya el servicio de emergencias médicas notificó al laboratorio de cateterismo que tienes un paciente que va de camino con signos de un infarto al miocardio
post-paro cardíaco. Entonces tienes el laboratorio de cateterismo que se está preparando con un número de personas que son necesarias para que el hospital, el laboratorio pueda funcionar. Tienes una sala de emergencia que probablemente, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, tenga algunas oportunidades de intervenir con este paciente en preparación para lo que sería el proceso. Puede que sea necesario, puede que no. En fin, el paciente llega al laboratorio de cateterismo, se hace el procedimiento, se reperfunde el paciente. Quizás el paciente esté intubado en este momento, va para intensivo, en intensivo lo recibe no solamente el intensivista, sino también el cardiólogo, el neurólogo, una serie de otros especialistas van a entrar en contacto con este paciente para proteger a esos órganos en ese proceso post-paro cardíaco, ese síndrome post-paro cardíaco, que es una respuesta inflamatoria que puede afectar múltiples órganos y que pueden definir que el paciente salga del hospital. Y cuando el paciente ya está listo para salir del hospital, entonces hay un proceso de rehabilitación, hay un proceso no solamente de rehabilitación física, sino también psicológica, que a veces no se toma en cuenta como debería, especialmente para pacientes que no entienden lo que les pasó. Sencillamente lo único que saben fue que se despertaron en un intensivo una semana más tarde y le dijeron que tuvo un evento de muerte súbita. Así que cuando sumamos todas estas personas que entraron en contacto para lograr el éxito del paciente, no es poca cosa decir que es sorprendente. Cada vez que yo he tenido la oportunidad de hablar con un sobreviviente, muchas veces la respuesta o la introspección que esas personas llevan o verbalizan cuando conocen lo que conllevó el éxito fue: no sabía que tenía tanta suerte. Porque para muchas personas el hecho de que hay una víctima de X o Y condición significa que va a llegar un elemento del servicio de emergencias médicas y se va a encargar del manejo del paciente y que el paciente va a sobrevivir. Y no entienden que la diferencia en que este paciente sobreviva muchas veces depende que en esa localidad existe ese sistema de cuidado. Sin ese sistema de cuidado, no importa qué tan buenos sean cada uno de los elementos por separado, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, cuando tú tienes un sistema de una localidad que no tiene un buen componente en cualquiera de esos elementos que mencioné, en este caso hipotético, pero muy común, ese paciente no tiene las mejores oportunidades de sobrevivencia. No es que no van a haber pacientes que van a sobrevivir. Hay pacientes que van a sobrevivir sencillamente porque le colocaron un desfibrilador implantado cuando tuvo el primer infarto y se fue con un grado de fallo cardíaco. Y ese desfibrilador fue el que le dio la descarga y eso fue lo que lo salvó. Hay pacientes que no tienen un desfibrilador implantado y recibieron una descarga por un testigo y eso fue lo que lo salvó. Hay pacientes que lo que tuvieron fue una sobredosis de opioides y el hecho de que comenzaron a darle RCP, comenzaron a ventilarlo, le dieron naloxona, eso fue lo que lo salvó. Y esos números proveen esos casos proveen una buena oportunidad una buena oportunidad de éxito porque son casos salvables. Son casos que tienen una buena posibilidad de éxito con unas intervenciones relativamente básicas. No, cuando digo básicas, fundamentales, a tiempo. Y cuando estamos hablando de cuestiones que son sensibles al tiempo, ningún sistema de emergencias médicas va a poder llegar en un tiempo razonable. O sea, si habláramos de condiciones que son sensibles al tiempo, como por ejemplo un incendio, yo siempre hago el escenario y digo, si me estás diciendo algo, por ejemplo, como un incendio, hagamos este ejercicio hipotético. Establezcan una estación de bomberos frente al hospital, o frente a la escuela, o frente al estadio, o frente a donde sea. Y como tienes a los bomberos ahí, no coloques ningún extintor, no coloques ningún detector de humo. Y hagamos una prueba. Vamos a ver qué sucede si ocurre un fuego. Y la respuesta es que se va a quemar porque en lo que responden los bomberos, a pesar de que estén
justo al frente, a pesar de que estén solamente esperando a que esa llamada ocurra, no es lo suficientemente rápido como una persona que esté ahí y con un extintor lo apague. Entonces, cuando tenemos condiciones que son sensibles al tiempo, como un atragantamiento, como una hemorragia exsanguinante, como muerte súbita, es el testigo el que tiene la oportunidad real de tener un efecto duradero en este paciente. Si ese elemento no está ahí, no tienes nada. Tú puedes trabajar en el intensivo más grande, con más recursos, con todos los muñequitos, con todos los bells and whistles, como diría en inglés. El mejor indicador que ese paciente va a salir de ese intensivo sin un déficit neurológico es que llegue del laboratorio de cateterismo con una arteria coronaria reperfundida y llegue hemodinámicamente estable. El mejor indicador que ese paciente va a salir del laboratorio de cateterismo o de la sala de emergencia hemodinámicamente estable es que haya tenido retorno de circulación espontánea en la escena. El mejor indicador que esos paramédicos van a lograr sacar a ese paciente del paro cardíaco en la escena es que haya alguien que haya estado dando compresiones y haya intentado usar un desfibrilador antes de que llegaran los paramédicos. O sea que tú puedes estar trabajando en el intensivo con más recursos y si tú quieres tener un paciente que tenga una oportunidad real de sobrevivencia, tú tienes que estar apoyando el esfuerzo de que los testigos no solamente aprendan RCP, porque por más que tú intentes enseñarle a la totalidad de la población, realmente siempre van a haber casos que no van a tener la oportunidad de tomar un adiestramiento y sin embargo tienen el paciente enfrente. Entonces aquí es donde tienen que integrarse otras estrategias novedosas para fomentar, para provocar, para motivar, para empoderar a que ese testigo realice lo mínimo necesario, compresiones, si usar un desfibrilador, y si lo tiene que coachear, si lo tiene que guiar paso a paso, pues ese despachador, esa persona que está con el testigo por teléfono, no es solamente obtener la información, despacharlo y enganchar, es proveerle ese apoyo. Entonces, cuando miramos el problema desde un punto de vista de un sistema de cuidado, lo que estamos, y esto se puede hacer, como te dije, para varias condiciones, no solamente para paro cardíaco, se puede ver para trauma, sepsis, infartos al miocardio, accidente cerebrovascular y paro cardíaco. Todos estos elementos que entran en juego para darle al paciente una buena oportunidad tienen que estar ahí. Y eso es lo que define un sistema de alto rendimiento. De nada vale que ninguno de esos elementos sean una estrella si los demás van a dejar caer la bola. Entonces, las guías 2025 de la American Heart Association tienen una sección especial de sistemas de cuidado. No es algo nuevo, ya las anteriores también la han tenido, pero resalta la importancia. Y esto no es un tema nuevo. O sea, la cadena de sobrevivencia de paro cardíaco es lo que hemos crecido aprendiendo. Pero es un simbolismo que ilustra esos elementos que son importantes y es una forma gráfica de ilustrar probablemente uno de los componentes más importantes de todo esto que estamos haciendo. En las guías no se tratan todos los elementos, por ejemplo, de las cosas que les mencioné ahora, ni tampoco voy a cubrir todas las cosas que puedan existir sobre el tema. Voy a discutir algunos de los conceptos más importantes que, en mi opinión, merecen una discusión adicional porque podemos hacer un mejor trabajo. El primer aspecto que las guías traen es el rol de la comunidad en el acceso a la naloxona. El uso de opioides en algunas partes es rampante y los pacientes que tienen muertes por sobredosis realmente son
números que son alarmantes cuando se comparan inclusive con otras condiciones sumamente comunes como trauma. Entonces, la oportunidad de lograr que un paciente que lo que tiene es una sobredosis de un opioide reciba la naloxona de forma oportuna por los testigos no se puede subestimar. Y lo que las guías piden, promueven, solicitan es que se establezcan políticas públicas que permitan la posesión, uso y protección legal por la administración de este medicamento por personas que no son profesionales de la salud. También que existan programas de distribución comunitaria acerca de este medicamento. Y no, darle naloxona al pueblo no significa que que esté incentivando que más personas usen opioides o que están diciendo los opioides no son peligrosos. Es la diferencia en que una persona, un ser querido, un amigo, pueda salvar a su familiar, a su amigo, en vez de sencillamente tirarle agua en la cara o guiarlo a una sala de emergencia cuando ya pasó todo y ya no se puede hacer más nada. Intrusiones telefónicas. Lo mencioné en varias ocasiones hace unos minutos atrás. Es necesario que los despachadores del servicio de emergencias médicas den instrucciones. Pero no es solamente, yo creo que aún un sistema que diga esto es necesario y lo vamos a hacer, todavía falta algo, y es la implementación. Solamente porque esa persona tenga unas guías de cómo lo va a hacer, no es suficiente en cómo se ejecuta. Para eso es necesario adiestrar a los despachadores en cómo reconocer primero que nada que el paciente tiene un episodio de muerte súbita. Hay veces que puede ser bien obvio, pero otras veces no. Y cuando no necesariamente es obvio, es importante ese protocolo de preguntas que establezca en el menor tiempo posible el hecho de que este paciente en efecto no está respirando o no está respirando normalmente, que tiene respiraciones agónicas. Hay una grabación hace muchos años atrás, y no la encuentro recientemente en la página donde estaba, donde un despachador está hablando con el testigo y cuando le está preguntando al testigo si el paciente está respirando, en ese momento se escucha un ruido en el fondo, un ruido como una exhalación. Bueno, era una exhalación, era una respiración agónica. Pero no se escuchaba, era como un quejido. Y el testigo dice, sí, está respirando. Y pasan como 30 segundos y se vuelve a escuchar el mismo quejido en la grabación y el testigo le dice, otra vez respiró. Obviamente el despachador reconoció de inmediato que esto se trataba de un paciente en paro cardíaco o por lo menos que no está respirando. No, eso no es una respiración normal, lo reconoció como respiración agónica y comenzó rápidamente a darle instrucciones, a explicarle que le iba a dar las instrucciones al testigo de cómo dar compresiones. Y a veces esto también requiere un poquito de motivación, requiere decirle, ok, necesitamos hacer esto, ¿estás dispuesto a hacerlo? Yo te voy a ayudar y llevarlo a que el testigo quiera hacerlo siguiendo las recomendaciones del despachador. Así que esto toma un poquito más que sencillamente decir, sí, lo vamos a hacer y aquí tienes una guía de cómo decirlo. A veces discutir algunos escenarios que pueden ser un poco confusos acerca de lo que está ocurriendo y plantearse la posibilidad de que esto pueda ser, en efecto, un paciente en paro cardíaco. Otro aspecto bien importante en la operacionalización que las guías tratan es que los teleoperadores deben identificar primero la ubicación antes de diagnosticar paro cardíaco para permitir el despacho simultáneo del servicio de emergencias médicas. Es decir, la activación del servicio de emergencias médicas ocurrió y el dar las instrucciones no supone un retraso en la respuesta. Y la idea es que el tiempo va corriendo
para ambos, para la respuesta y para esa primera ayuda. La otra recomendación es que debe ser compresiones torácicas solamente. Y en el caso de adultos y en el caso de los niños, debe incluir respiraciones. Porque sabemos que en el caso de los pediátricos, la incidencia de problemas respiratorios como la causa del paro cardíaco es mayor. Vamos ahora a la sección de equipos avanzados y roles asignados en la reanimación prehospitalaria. Las guías recomiendan que haya un personal de soporte vital avanzado presente en la reanimación. Esto no significa que todos los que están en la escena tienen que ser proveedores de soporte vital avanzado. Tú puedes tener un sistema que incluya proveedores que puedan dar RCP solamente, y entonces tienes un personal que se va a encargar de aquellas intervenciones o aquellas a la toma de decisión que sea entonces avanzada. En cualquier caso, es importante que exista un equipo de suficiente tamaño y una estructura para poder cumplir con las funciones específicas de una reanimación. Y esto tiene que ocurrir por diseño. Esto no puede ocurrir por iniciativa propia, personal del despachador o de los demás integrantes del equipo según fueron respondiendo. Es decir, en el momento en que se identifica que hay un paciente en paro cardíaco o que hay una sospecha de paro cardíaco, eso necesita una activación de más de 2 personas. Es imposible correr una clave con 2 personas y esperar resultados positivos consistentemente. ¿Es posible que esas 2 personas hagan intervenciones importantes que logren retorno de circulación espontánea? Absolutamente sí. Dar compresiones, colocar un desfibrilador y notar que hay un ritmo desfibrilador, darle una descarga y lograr que tenga pulso. Definitivamente eso es posible, pero no es el escenario más común. Entonces es importante que la respuesta sea del inicio lo que llamaríamos en inglés, los bomberos en Estados Unidos dicen un multiple alarm fire, o sea, una respuesta que envuelve diferentes unidades de forma inicial. Y yo siempre uso el ejemplo de un evento catastrófico, por ejemplo, un accidente de un avión o un fuego de múltiples proporciones. No va sencillamente a responder una unidad, van a responder muchas unidades porque se espera que sea un incidente que requiera muchos recursos. Y la objeción que siempre alguien dice es que si no tenemos los recursos, estoy seguro que si lo miramos desde un punto de vista creativo, los recursos están. Primero que nada, esto no ocurre todos los días. Hay sistemas grandes que probablemente sí. Hay sistemas grandes que probablemente van a tener un paro cardíaco todos los días porque estamos hablando de cientos o de millones de personas en esa población y definitivamente si miras, ¿verdad?, por volumen vas a tener algún tipo de incidencia frecuente. Pero si analizamos la mayoría de los sistemas, tú no estás atendiendo un paro cardíaco en todos los turnos. Quizás ni siquiera en todos los días. Quizás ni siquiera todas las semanas. Por lo tanto, cuando ocurra, eso sí merece una respuesta especial. Si el sistema está viendo tantos incidentes que requieran una respuesta especial que ya se está convirtiendo entonces en un problema, eso no significa que la respuesta no debe ser la apropiada. Lo que significa es que el sistema tiene que crecer para no absorber, sino alcanzar esa barra, alcanzar ese nivel de ejecución que está demandando la operación. No es esperar que el paciente se vuelva más, o sea, el problema no se vuelve más fácil. Lo que mejora es la capacidad de respuesta. Entonces, si la capacidad de respuesta no está en el nivel que tiene que estar, por eso no estás teniendo los resultados que quieres tener. Y esto va íntimamente relacionado con algo que yo menciono en muchos episodios y es necesario medir la incidencia y medir el resultado. Es necesario saber cuántos paros cardíacos están ocurriendo y cuántos pacientes están siendo egresados. Llegaron con pulso al hospital y cuántos fueron egresados. Una salvedad dentro de esto
es que cuando analizamos el evento de muerte súbita, hay que entender de que muerte súbita no es lo mismo. Cuando hablamos de muerte súbita no estamos hablando de un paciente que sencillamente tiene un paro cardíaco. O sea, una persona puede tener un paro cardíaco porque tiene 2 tiros en la cabeza. Y eso no es muerte súbita. Muerte súbita tiene una definición, ¿verdad? El paciente que sin ningún tipo de aviso o dolor de pecho de 1 hora muere. O sea, estamos hablando de un paciente que lo que tiene es un problema muchas veces eléctrico del corazón, tiene una arritmia desfibrilable, tiene un episodio sin previo aviso. Y ese es el caso que todas estas cosas que estamos hablando tienen una buena posibilidad de éxito. Indistintamente de la edad, no estamos hablando del paciente que ya está desahuciado, que está en un hospicio, que murió. RCP no es algo que, si lo fuéramos a usar como una terapia, como es, pero lo fuéramos a comparar con un medicamento o cualquier tipo de otro procedimiento, hay una indicación, hay unos resultados, hay pacientes que esto no va a tener ningún tipo de beneficio y por ende, pues no vamos a tener los mismos resultados en todos los casos. Por lo tanto, no es a veces justo comparar todos los casos por igual, porque no se está viendo la verdadera oportunidad de la RCP y de todo este sistema de cuidado en ver ese beneficio. No estoy diciendo que no se haga, sí se mide all-cause mortality o la sobrevivencia, mejor dicho, por todos los tipos de paro cardíaco que se ven. Pero es importante dentro de esa documentación poder segmentar los casos que esto era verdaderamente un problema para el cual todo este andamiaje le va a dar una mejor oportunidad. Que no sobrevivió los demás. Bueno, pues hay otras condiciones donde por más que querramos, realmente no le estamos desbalanceados. No tenemos una buena oferta para lo que el paciente realmente tiene y llega el momento en que ya es fútil. Pero un caso de una arritmia, un ritmo desfibrilable como fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, esos son los pacientes que tienen una buena posibilidad de sobrevivencia. Y esa base de datos debe ser capaz de seleccionar qué pacientes a la llegada el primer ritmo que presentó fue un ritmo desfibrilable. Porque entonces ese es el subtipo del paro cardíaco que queremos ver cómo es la sobrevivencia. Se evalúa para todos, pero si tú quieres saber, por ejemplo, en el caso de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, los 2 ritmos desfibrilables, cómo es la sobrevivencia dentro del sistema, que ahí es donde debe ser un poco más alta, pues entonces la base de datos debe poder hacer esa diferenciación. Y no es que durante el evento los recursos son limitados y hay muchas cosas que están ocurriendo, pero la documentación es sumamente importante. Es sumamente importante porque es lo que nos permite ser mejores. Si de verdad queremos decir que salvamos vidas, es importante poder identificar dónde es que está esa oportunidad para explotarla positivamente hablando y realmente maximizar ese esfuerzo. Y también entender cuando sencillamente es el fin, y eso es normal que ocurre, se llama vida. Entonces, el sistema de cuidado necesita que a la escena llegue un número de proveedores capaces de realizar un esfuerzo apropiado. Y en otros episodios del podcast yo he hablado acerca del hecho de que este paciente vive o muere en la escena. Quiere decir, el éxito de este paciente ocurre en la escena. El porcentaje de sobrevivencia cuando este paciente no recupera pulso en la escena es mucho menor, en gran parte porque las compresiones durante el camino son horribles. Y no entremos en el aspecto de RCP mecánico, ya eso también lo hablamos en otro episodio aparte. La mejor oportunidad está en manejar el paciente aquí y ahora, especialmente ese subgrupo que es el que tiene un problema que sí podemos resolverlo. Sí tenemos las herramientas. Y aquí es un aspecto también... aquí hay una percepción de que el paciente va a recibir un cuidado en el hospital diferente. Y los sistemas de emergencias médicas tienen que adueñarse del paciente que tiene muerte súbita y decir, nosotros somos los expertos en este manejo. Nosotros somos tan o mejor clínicos manejando un paro cardíaco que el hospital.
No hay ningún medicamento, no hay ninguna compresiones, no hay ninguna desfibrilación, y no estoy diciéndole definitivamente en ningún orden de preferencia, que en el hospital sea más efectivo que en la calle. No hay nada que en el hospital se le pueda ofrecer a ese paciente que no se pueda hacer en la escena. Y volvemos, hay pacientes que no tienen problemas que son solucionables. Y eso no va a ser solucionable ni en la escena ni en el hospital. Hay algunas condiciones que son más fáciles que resolver que otras. Hipoxia es relativamente, déjame no decir que es fácil de resolver, pero es quizás más fácil de resolver que quizás una trombosis pulmonar. Una hipercalemia, en fin, cada una de las H y de las T tienen un grado de dificultad. Algunas pueden ser un poco más fáciles, otras pueden ser un poco más difíciles, pero todas son posiblemente solucionables. Vámonos al caso fácil, vámonos al caso de la fibrilación. Ese paciente se puede resucitar en la escena eficientemente. Y una vez que eso se hace de forma consistente y tienes unos resultados excelentemente altos, o sea, tienes unos porcentajes de sobrevivencia 3, 4, 5 veces el promedio nacional, o sea, estás haciendo las cosas bien a nivel de excelencia. El sistema adopta una postura prácticamente de invencibilidad, es decir, no hay paciente con esto que no podamos resolver. O otra forma de decirlo es, todo paciente con fibrilación ventricular sobrevive. Todo paciente con taquicardia ventricular sin pulso sobrevive. Y cuando no sobrevive, tenemos que analizar por qué no pudimos sacarlo. Porque realmente sí lo podemos sacar. Y ahora ahí se abre la puerta para esas otras intervenciones donde tú dices, ok, ya sabemos que si le hacemos todo lo que podemos hacer y lo hacemos consistentemente bien, sacamos una gran mayoría. Estos otros, que son los que no podemos sacar, son los que se benefician de estas otras intervenciones, como por ejemplo llevarlo a un laboratorio de cateterismo durante la reanimación para hacer una trombectomía, para hacer por ejemplo una reperfusión coronaria, donde si se pone en ECMO, todo esto puede identificar si tratarse otras causas que realmente salen de el día a día que un paciente con una arritmia desfibrilable pudiera haberse manejado. ¿Eso pasa en todos los casos? No, eso no es el caso regular y eso no tiene que ser necesariamente el modus operandi para el 100% de los paros cardíacos. ¿Cuáles sí, cuáles no? Eso es una excelente discusión desde el punto de vista de la literatura actual, porque esa es la frontera que se está explorando en los lugares que son capaces de hacer esto, que son capaces de hacer ECMO, que están dispuestos a meter al paciente a paro cardíaco, a reperfusión coronaria durante el paro cardíaco. Si tu hospital ni siquiera mete al paciente que tiene un síndrome coronario a reperfusión inmediatamente, mucho menos lo va a hacer con un paciente en paro cardíaco. Así que si no se está haciendo en el paciente que tiene pulso y tiene un infarto con elevación de segmento ST, hay que empezar por ahí porque eso es el paso inicial que va a permitir que ese sistema de cuidado exista. Ese es el paso que va a enlazar a esos cardiólogos intervencionales con el sistema de emergencias médicas y esos cardiólogos intervencionales entender lo que el sistema de emergencias médicas está haciendo y quiere hacer y le está dando la herramienta que es ahora la comunicación, la habilidad de conectar directamente con, no solamente con las salas de emergencia, sino directamente con cardiología. Hoy en día hay aplicaciones como Pulsara, y no tengo ningún tipo de interés comercial con Pulsara, pero es una herramienta sumamente interesante que conecta los diferentes elementos de un sistema de cuidado. Y si quieren ver un video, entren a YouTube y busquen la información sobre esta plataforma y van a ver cómo con tecnología que no es nueva, se pueden conectar estas personas en una sola conversación virtual. No me refiero a una llamada, sino empezar a notificar oportunamente lo que está ocurriendo para que se vayan movilizando. Y esto ocurre primero en el paciente, o de forma más fácil, en el paciente que todavía tiene pulso.
Y entonces eso abre quizás las puertas en un futuro para que esos cardiólogos digan, vamos a hacerlo, estamos en mejor posición. No estoy diciendo que tiene que ser siempre de esa manera, pero la lógica, ¿verdad? Uno pensaría, si no lo están haciendo para los casos fáciles, mucho menos lo van a hacer para los casos difíciles. Y ahí es donde están las verdaderas oportunidades de innovación que logran que un sistema brinque de un 10% a un 30%, un 40%, un 60%. Entonces, es razonable, dicen las guías, asegurar tamaño y estructura adecuada para cumplir funciones específicas. 2A. Y esto es bueno y válido dentro y fuera del hospital. No estamos hablando únicamente soporte prehospitalario. Intrahospitalario pasa lo mismo. Hay hospitales que tienen la capacidad de una respuesta suficiente con los recursos que tienes ahí. Inclusive en la misma sala de emergencia, inclusive en intensivo. Pero hay lugares que no. Entonces, una vez alguien me dijo, no, en sala de emergencia no tiramos clave porque el médico está ahí. Tú no estás tirando clave, no estás alertando la clave para que llegue un médico. El médico está ahí, estás tirando clave para que lleguen otras personas que tienen que responder. En un hospital que tenga una capacidad más limitada, más pequeña, hay que pensar en todas las personas que pueden ayudar en diferentes funciones clave en el momento de una reanimación. Pero es importante que responda un proveedor, ¿verdad? O proveedores con la capacidad de soporte vital avanzado. No significa que no pueda haber otras personas con roles específicos que sean soporte vital básico solamente, como siempre, pero tenemos que garantizar una respuesta apropiada a nivel avanzado. Para eso es fundamental practicar. No es suficiente tomar un curso de RCP o un curso de ACLS y pretender que eso va a traducirse a que en un paro cardíaco tú vas a saber exactamente cuál es tu rol en tu equipo. El curso de BLS, el curso de ACLS, el curso de PALS es el ticket de entrada para poder practicar entonces cómo es que se va a hacer en tu sistema. Y eso incluye prehospitalario e intrahospitalario. Si no practican internamente, no van a identificar cuáles son las cosas que salieron bien, porque hay que también alabar las cosas que funcionan y también identificar las que pueden mejorar. Siempre hay la utilidad de ver eventos reales, especialmente si tienes la habilidad de captar la información, inclusive en lugares que lo pueden grabar y se puede analizar. Pero la simulación tiene también la ventaja que puede llevarse a cabo en diferentes fases, como diríamos en el aspecto táctico, crawl, walk, run. O sea, primero gatea, luego camina, luego corre. Se puede hacer una simulación primero un poquito más suave, un poquito más simple, que vaya por los diferentes elementos para familiarización y entonces se ejecuta cada vez con un grado mayor de dificultad al punto en que se está practicando al nivel que se espera que el equipo pueda ejecutar en la vida real. Y llevarlo de 0 a 100 millas por hora solamente en la vida real, quizás no provee la oportunidad de que otras personas del equipo con menos conocimiento y competencias o experiencia pueda asimilar esas sutilezas de cómo es que el equipo tiene que operar. Entonces puede ser definitivamente overwhelming, puede ser demasiado impresionante para algunas personas lo que está pasando y para otros pues quizás no tanto. Las guías 2025 tienen una sección también acerca de las decisiones éticas y la reanimación en el lugar del evento. Y esto ya lo hemos hablado anteriormente, lo mencioné ahorita, de que mientras más pacientes no se resucitan, mejor va a ser la tasa de sobrevivencia.
Porque quiere decir que para los que sí se resucita, o sí se intenta resucitar, mejor dicho, tienes una mejor oportunidad. O sea, estás escogiendo los pacientes que sabemos que tienen una mejor oportunidad. No estoy diciendo que estamos jugando a decidir quién vive o quién muere. El paciente es el que tiene el problema. No fue mi culpa que tiene 2 tiros en la cabeza. Yo no estoy definiendo que ese paciente no es salvable. Eso es algo que ya lo sabemos en virtud de lo que está pasando con el paciente. Es la ejecución en la escena de ese protocolo lo que hace que se decida cómo se va a manejar la escena, porque definitivamente el paciente no tiene nada que podamos hacer específicamente. Entonces es importante que los servicios de emergencias médicas básicos y avanzados tengan órdenes claras, un protocolo claro a seguir y para poder decidir cuando estos criterios se cumplen, se detiene la reanimación. Ya sea que se comenzó o que no se, o sea, se decidió no comenzar. Desde el punto de vista ético, el no comenzar es igual a detener la reanimación. El resultado es el mismo. Y como también he hablado, todo esto se define, el éxito se define por lo que se haga en la escena. No se define cargando y llevando un paciente con RCP en el camino. Y para esta última parte, les invito a que vean los otros episodios de esta serie que tienen que ver con soporte vital básico, soporte vital avanzado, especialmente el tema que habla de RCP mecánico. Y otros episodios, múltiples episodios en este podcast. Hay uno específicamente sobre RCP, sobre cómo mejorar la sobrevivencia de paro cardíaco, y otros episodios que hablan sobre determinación, ¿verdad? O sea, cuáles son las acciones que aumentan la posibilidad de éxito del paciente. Entonces, con esto los dejo por este episodio. Los invito a que no solamente escuchen esos otros episodios, que se suscriban al podcast para que puedan escuchar los demás episodios que salgan publicados en su plataforma favorita. Puede ser en Apple, puede ser en Spotify, o puede ser yendo a la página directamente, eccpodcast.com. Desde ahí pueden escuchar el episodio desde el mismo navegador de internet, o también en ecctrainings.com. Los invito a que se adiestren, ¿verdad? Ofrecemos el BLS, ACLS, PALS, por lo menos en Puerto Rico y República Dominicana. Algunos de ustedes sé que me escuchan en México, España y muchos otros países, pero habiliten centros de adiestramiento para que puedan practicar de forma efectiva. Los invito también a que me envíen sus comentarios. Como siempre, me encanta los emails que recibo de muchos de ustedes. Eso de verdad que me hace el día cada vez que recibo un comentario acerca de ustedes. Hace poco estuve en una reunión de otra cosa y alguien de los participantes me estaba comentando del podcast, así que eso me agradó muchísimo. Así que bueno, nada más les comento eso. Con esto me despido por este episodio. Nos veremos en el siguiente episodio. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.